Queridos hermanos, nos aproximamos ya al final de este año litúrgico y por eso vais a ver que estas lecturas de este domingo y del siguiente, que ya es Cristo Rey, son lecturas que llamamos apocalípticas o escatológicas. ¿Qué significa esta palabra? Significa que son lecturas que ya nos van anunciando el final de los tiempos, que ya nos van preparando para que sepamos cuáles son los signos que Dios ha establecido, de tal manera que leyéndolos, que viéndolos, podamos saber que ya está cerca el fin de la historia, el fin del mundo. Porque este mundo tiene fecha de caducidad. Igual que todo lo vivo, todo ser vivo, está llamado a la muerte, a la destrucción, pues también el mundo tiene su fecha de caducidad. Entonces Jesús, hoy en el Evangelio, nos muestra una serie de signos. Nos habla de guerra, nos habla de hambres, habla de pestes, habla de persecuciones. Claro, leído así, uno dice, bueno, entonces ya estamos en el final de los tiempos. Claro, pero si esto lo leen los cristianos de los años 40, que estaban viviendo la Segunda Guerra Mundial, y en la época del hambre dirían, estamos en el final de los tiempos. Y si lo leen los cristianos del siglo XVIII, que estaban viviendo las revoluciones liberales, la Revolución Francesa en Francia, siglo XVIII, siglo XIX, pues dirían, estamos en el final de los tiempos. Por eso Jesús dice que todo esto tiene que venir, pero el final no es inmediato. Estos signos del Evangelio solo se pueden interpretar de una manera tranquila y de una manera, digamos, sana, si leemos todo el conjunto del texto. Y el conjunto del texto decía al final, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Aquí está la clave interpretativa, la perseverancia. Perseverancia, en griego, se dice con la palabra hipomoné. Hipomoné se traduce también con una palabra muy castellana y muy nuestra, que es tener aguante. Hay que tener aguante. Esto es la perseverancia. Tener aguante en todo. Tener aguante en el matrimonio. Tener aguante en el trabajo. Tener aguante en las relaciones sociales. Y tener aguante en la fe. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son siempre muy combatidas. Y la fe tiene que ser combatida. Y tiene que ser combatida por enemigos externos y por enemigos internos. Los enemigos externos son fáciles muchas veces de señalar. El enemigo externo de la fe puede ser la indiferencia, puede ser el descrédito, puede ser el desprestigio social. Bueno, pueden ser a veces pues estas leyes que persiguen la fe o que están en contra de la fe. Y esos enemigos externos son relativamente fáciles de identificarlos y fácil de combatirlos. Y uno dice, bueno, están ahí fuera y yo me tengo que saber situar. Pero hay enemigos internos en la fe, que son los que nos hacen guerra, que son los que nos hacen persecución, los que nos causan hambre y sed de justicia, y los que nos causan peste y enfermedad en el alma. Y esos enemigos internos son el pecado, son la duda, son la increencia, son a veces las vacilaciones, porque no entendemos a veces los planes de Dios, o porque no estamos de acuerdo, o porque no nos gustan. Estos enemigos internos, decimos que son internos, ¿por qué? Porque se instalan en el alma, porque están en nosotros. Lo que siempre se ha dicho antiguamente, ¿verdad? Se decía, ¿cuáles son los tres enemigos del alma? Mundo, demonio y carne. Bueno, pues estos enemigos internos son la carne. La carne es solamente las pasiones sexuales, como se entendía antiguamente. La carne tiene un sentido mucho más amplio que tenemos que descubrir, y es todo esto. ¿O quién no ha dudado nunca de la fe?
¿O quién muchas veces nos ha renegado de las cosas de Dios? ¿Y por qué manda esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a los que quiero? Bueno, pues a mí son combates que tenemos en el alma y que el Señor nos manda la perseverancia. ¿Por qué? Porque todo pasa. Esta es otra clave también que nos da el Evangelio de hoy. Todo pasa. Por eso el Evangelio decía que Jesús, cuando Jesús dice a los que ponderaban los esgotos, las piedras, el templo, decía, todo eso va a ser destruido. ¿Por qué? Porque todo pasa. Los enemigos pasan, las dudas pasan, el mal pasa. De hecho hay un refrán muy nuestro que dice que no hay mal que 100 años dure, ¿verdad? Claro, todo pasa. Pero Dios permanece. Dios es lo único eterno. Dios es lo único estable de la vida. Y ahí es donde tenemos que radicar, echar raíces en la perseverancia, en el don de la perseverancia. En ese sentido nos puede iluminar muy bien el texto de la profecía de Malaquías. Terminaba Malaquías diciendo, a los que honren mi nombre, les iluminará un sol de justicia que traerá la salud, la salvación, en sus alas. Malaquías es un profeta muy importante. Fijaos, es el profeta más breve. Solo tiene 3 capítulos el libro de Malaquías. Se lee muy rápido, en 10 minutos los has leído. Son 3 capítulos. Pero Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. De Malaquías, después de Malaquías, no habrá profetas hasta San Juan Bautista. Y Malaquías cierra su profecía con esta palabra. A los que honren mi nombre, es decir, a los que perseveren, a los que mantengan la fe, a los que se mantengan fieles a Dios a pesar de todo, les iluminará un sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Nos lo va a decir San Lucas en el capítulo 1. Cuando nace San Juan Bautista, Zacarías, su padre, comienza a recitar una oración, un himno de acción de gracias. Y dice en un momento Zacarías, nos visitará el sol de justicia que nace de lo alto. El sol de justicia prometido por Malaquías es Jesucristo. Es decir, a quien se mantenga fiel hasta el final de la vida, quien persevere en la fe hasta el final de la vida, se encontrará en medio de las tinieblas, en medio de los nubarrones, de las vacilaciones y de la oscuridad, se encontrará con Jesucristo, que es el sol que te ilumina. Se encontrará con quien te trae la salvación en sus alas, porque en medio de la oscuridad está la luz. Y la oscuridad solamente puede ser disipada por la luz pascual de Jesucristo. Y eso es todo. Esa es la venida del Señor. Por eso te decía el Salmo, llegará el Señor. Claro que tiene que venir. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que llegará. Y que llegará, como dice en el credo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y el Señor llega para cada uno de nosotros en el momento último de la vida, en la muerte. Ahí se produce el gran encuentro con Jesucristo, juez misericordioso. La muerte impone siempre oscuridad, impone tragedia, impone ceguera, si queréis. Pero la oscuridad, la tragedia y la ceguera de la muerte solo es iluminada, solo es disipada, solo es rota por la luz pascual de Jesucristo, sol de justicia que trae la salvación en sus alas. Pues hermanos, en este domingo perseveremos en la fe. Luchemos en el combate espiritual contra los enemigos del alma, contra los enemigos externos. Y perseverando encontraremos a Cristo, nuestro único sol, nuestra única estrella que ilumina el camino hasta la gloria eterna. Que así sea.